y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Bien, con esta indicación entonces lo que procederá en este momento es que los legisladores se registren a través del sistema de curul electrónica, registren su participación para con ello dar paso a la votación final de este texto de resolución que ha circulado con los cambios que ya había anunciado el asambleísta Darwin Pereira. Un debate que provocó justamente la intervención de al menos 14 legisladores, incluimos en ese número la intervención del asambleísta proponente de este proyecto, si me corriges, Diana. 13 intervenciones. Tuvimos además una réplica que fue solicitada por el asambleísta Juan Fernando Flores. Correcto. En efecto, tuvimos esta réplica solicitada y de inmediato se procederá entonces con la votación del proyecto de resolución que dispone la comparecencia de la ingeniera Tangi Yanela Vera Mendoza, ministra de Agricultura y Ganadería, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, con la finalidad de establecer una regulación de manera justa y equilibrada a los precios de los productos de los agricultores de nuestro país y para que explique sobre las políticas agropecuarias y el plan de contingencia frente a la crisis que enfrentan nuestros hermanos agricultores. Tenemos ya el texto final de este proyecto de resolución. Así es, el artículo número 1 va en la línea de lo que en este momento acaba de decir Belkis, disponer la comparecencia de la ministra de Agricultura y Ganadería, ingeniera Tangi Vera Mendoza, ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que informe sobre la regulación y fijación de los precios de los productos agrícolas y pecuarios de nuestro país, así como sobre las políticas agropecuarias y el plan de contingencia frente a la crisis productiva y sanitaria que viven nuestros hermanos agricultores, con la finalidad de verificar el trato justo y el respeto a los derechos constitucionales de todos los actores del sector económico del país. El artículo número 2, la comparecencia de la ministra se realizará en el plazo máximo de 15 días. Y finalmente, el artículo número 3, encargar a la Secretaría General de la Asamblea Nacional las respectivas notificaciones de la presente resolución. 123 asambleístas se registran hasta este momento para participar en esta votación. Vamos también a revisar cuáles fueron los argumentos que se presentaron en cada una de las exposiciones de los asambleístas que participaron en este debate, que inició con la intervención del asambleísta proponente del proyecto de resolución Darwin Pereira, quien sostuvo que el agroecuatoriano vive su peor crisis. Es el momento de que lleguen soluciones considerando que existe una nueva asamblea y un nuevo gobierno. Hoy esta asamblea debe empezar a pagar a quienes nos alimentaron durante la pandemia. La ministra debe responder por qué el agro sigue siendo maltratado y además hizo referencia a las últimas manifestaciones que se han registrado en el país desde los sectores agrícolas. Luego intervino el asambleísta Joao Acuña. Él representa a la provincia de Manabí. Sostuvo que el proyecto de resolución debe incluir otros puntos, entre ellos derogar un acuerdo ministerial que estableció el precio de la saca de arroz y también que se suspende el proceso de liquidación de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Podemos también verificar de esta manera que justamente estos puntos que presentó el asambleísta Acuña finalmente no se han sumado al proyecto de resolución. Luego intervino el asambleísta Johnny Tapia, representante de la provincia de Azuay. Él afirmó que durante años no se han respetado los acuerdos respecto a precios de productos como la leche. Es momento de apoyar al agro y no beneficiar a grandes empresas, especialmente transnacionales, mientras que el asambleísta Paula Cabezas dijo que el saldo del anterior gobierno es miles de empleos perdidos y empresas quebradas. El actual gobierno, criticó, se ha negado a revisar la decisión tomada respecto a combustibles. En los últimos días también dijo que se han registrado protestas de productores agrícolas que evidencian la situación por la cual atraviesa este sector productivo del país, mientras que el asambleísta Diego Ordóñez sostuvo que el subsidio beneficia a los más ricos de la sociedad. Los datos confirman que los precios de los productos no suben por eliminación de subsidios. Lo que se debe hacer es implementar medidas para que la producción ecuatoriana sea más competitiva, mientras que la asambleísta Alexandra Arce cuestionó la falta de control que existe respecto a los precios de insumos que elevan el precio de producción.
Intervinieron además en este debate los asambleístas por Imbabura, Mario Ruiz, el asambleísta Eitel Zambrano, la legisladora por Santo Domingo de los Áchilas, Amada Ortiz, el legislador por Los Ríos, Humberto Alvarado, los legisladores Omar Ceballos, Peter Calo, Lenín Mera, Natalie Arias y finalmente el proponente de este proyecto de resolución, el legislador Darwin Pereira. Hubo esta réplica que decíamos, la había solicitado el asambleísta Juan Fernando Flores. Todos ellos dieron sus aportes alrededor de esta iniciativa, de este proyecto de resolución, en cuyos considerandos se destaca, por ejemplo, lo siguiente. Se manifiesta que es de conocimiento público la grave crisis del sector agropecuario, lo cual ha provocado paralizaciones, manifestaciones públicas, cierres de vías y expresiones de descontento ciudadano en varios sectores del país, que por primera vez en una década ha crecido hasta el 40% la pobreza rural en el Ecuador, según datos del último estudio sobre la pobreza en América Latina, debido a una falta sistemática de políticas agropecuarias para desarrollar el sector, que anualmente se pierden más de 150.000 hectáreas de cultivos en el país. Del total de la pérdida, el 52,9% corresponde a los cultivos permanentes y el 47,1% a los transitorios. Que ciertamente este sector ha sido uno de los que menos paralizaciones ha sufrido a partir de la COVID-19. Sin embargo, comercializar por vías electrónicas, seguir protocolos de higiene, trabajar asociativamente son algunas prácticas que han obligado a dinamizar el sector agrícola. Otros datos que se citan justamente en esta parte del documento dice lo siguiente, que de acuerdo a las previsiones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador, las ramas de actividad económica de otros cultivos agrícolas y cultivo de banano, café y cacao representaron el 5% del total del Producto Interno Bruto del año 2020 en nuestro país, que entre los años 2017 y 2020 el sector agropecuario ha recibido en promedio 280 millones anuales desde el presupuesto general del Estado. Ese monto es 6 veces menos de lo que se destina a defensa o menos de la mitad de lo que se gasta en el sector energético, que a pesar de esto y en gran medida por el esfuerzo y la resiliencia del sector privado, las exportaciones del sector crecieron más del 12% en medio de la pandemia, pasando de 4.900 millones de dólares a 5.500 millones de dólares. Y que es responsabilidad del Estado establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción. Asimismo, que la obligación del Estado es impulsar la producción agropecuaria, protegerla a través de la política fiscal, promover mecanismos preferenciales de financiamiento, desarrollar la investigación científica y tecnológica, fortalecer las organizaciones y redes de producción, consumo, comercialización y distribución de alimentos, impedir prácticas monopólicas, entre otras responsabilidades. Todo esto como parte de los considerandos que justamente dan pie al texto ya definitivo de este proyecto de resolución que ha sido sometido a debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nos encontramos en la continuación de la sesión número 723 bajo modalidad semipresencial. Se continúa en ese momento con el registro por parte de los asambleístas, 132 asambleístas presentes registrados hasta esta hora, de un total de 137, 5 las ausencias. En breve se confirmará el número definitivo para dar paso a la votación. Si este proyecto de resolución se aprueba, esto será con el apoyo de mínimo 70 asambleístas. Se obtiene este número de votos necesarios para su aprobación. Esto significa que en 15 días deberá comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional la ministra de Agricultura y Ganadería, Tangi Vera, para que informe sobre la regulación y fijación de los precios de los productos agrícolas y pecuarios del país. Así también informe ante el Pleno las políticas agropecuarias y el plan de contingencia, esto frente a la crisis tanto productiva como sanitaria que viven los agricultores. De esta manera, lo que se busca es verificar el trato justo y el respeto a los derechos constitucionales de todos los actores del sector económico de este país. Además, deberá la Secretaría General de la Asamblea Nacional realizar las respectivas notificaciones de la presente resolución. Destacamos esto en caso que el Pleno decida aprobar
aprobar el proyecto de resolución que propone el asambleísta Darwin Pereira. Se informa desde Secretaría General que existen problemas técnicos con algunas curules. Esta sesión, igual que las últimas sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, se realizan en modalidad semipresencial. Esto significa que no todos los asambleístas se encuentran presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional, aquí en la sede legislativa ubicada en la ciudad de Quito, sino que la mayoría de asambleístas, y por motivos de bioseguridad, participan vía telemática. Por lo tanto, se pueden llegar a presentar estos problemas con el sistema de curul electrónica, que es el sistema, la plataforma con la cual se realizan las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, 133 asambleístas estaban ya registrados para participar en la votación. La continuación de la sesión 723 no se cerrará con este punto. Existe un punto pendiente aún de tramitarse y tiene que ver con otro proyecto de resolución. Este presentado por el asambleísta Carlos Falqués Batallas, al momento que se le otorgó el uso de la palabra para que realice su respectiva argumentación. Hubo problemas técnicos con su intervención, por lo tanto, este punto quedó suspendido y se dio paso al último punto de la continuación de la sesión 723. ¿Y qué dice o sobre qué iba justamente el punto que no se pudo tratar? Se trata de la discusión de un proyecto de resolución de exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que disponga al Servicio de Rentas Internas la incorporación de facilidades de pago para los impuestos percibidos, retenidos y propios que se encuentren vencidos, firmes, ejecutoriados y o pendientes de pago al mes de julio de 2021 de aquellos contribuyentes que tienen actividades económicas con jurisdicción tributaria en la provincia de El Oro. Esto debido al estado de excepción decretado por la presencia de la variante Delta del COVID-19 en esa provincia. Inconvenientes técnicos presentados y estamos listos para tomar votación. El doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, informa que se han superado los inconvenientes técnicos que se habían registrado. 136 legisladores se registraron finalmente para esta votación. En consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el texto final de la resolución presentada por el asambleísta Darwin Pereira Chamba mediante memorando número AN-PCDS 2021-0022M. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Decíamos 136 legisladores de un total de 137 se registraron ya para esta votación misma que ha comenzado. 4 de las opciones ya las conocen ustedes: el voto afirmativo, el voto negativo, el voto en blanco, la abstención. De estas cuatro opciones, se ha hecho uso de 2, del voto positivo, que ya suma 51 hasta el momento, y 20 ya los votos negativos. No hay votos en blanco, tampoco abstenciones. Y así avanza el proceso de votación. En este momento se somete justamente a decisión del Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de resolución que permitirá o que dispone la comparecencia de la ministra de Agricultura y Ganadería, ingeniera Tangi Vera Mendoza. Como decíamos, en este punto hubo la participación de 13 asambleístas. La mayoría de los criterios justamente destacaron la situación precaria que viven agricultores y agricultoras del país. También se mencionó la necesidad justamente de que también se establezcan nuevos mercados, que se abran mercados para el ingreso de los productos ecuatorianos como una de las formas por las cuales se puede dar un respiro a este sector. También se destacó en el debate que, fruto de la situación por la cual atraviesan algunos productores agrícolas respecto al no respeto de los precios oficiales de algunos productos, ha llevado a que este sector lleve adelante manifestaciones, paralizaciones, cierre de vías como las registradas en los últimos días en el país. Sin embargo, también hubo
voces contrarias a este proyecto de resolución. Podemos destacar que la asambleísta Natalia Arias sostuvo que el procedimiento parlamentario debe ser respetado. Esto lo dijo porque la ministra de Agricultura ya ha asistido a la Asamblea Nacional, refiriéndose a comparecencias que ha tenido la titular de esta cartera de Estado en algunas comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, en donde, de acuerdo a lo que expuso la asambleísta Natalia Arias, ella ya ha entregado información que debe ser analizada. Sin embargo, no es un criterio compartido por algunos asambleístas que enfatizaron que sí era necesario tener aquí la presencia de la ministra de Agricultura para que responda algunas interrogantes, pero sobre todo para que se exponga aquellas soluciones que se plantea desde el gobierno respecto a este tema, el tema de los precios de los productos. Sin embargo, en el debate también se ha destacado que no solamente tiene que ver con el irrespeto al precio de algunos productos, sino al alza de algunos otros insumos que son necesarios y que han hecho mucho más costosos algunos procesos productivos del país. Ello en líneas generales, lo que se expuso aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. También se ha destacado la necesidad de cumplir con algunas promesas realizadas por el actual gobierno durante la etapa de campaña, promesas realizadas justamente a este sector. Son las 19:07. Agradecemos a quienes siguen Asamblea en Pleno, transmisión de la continuación 723 del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a revisar cómo avanza la votación. Creo que solamente falta un voto por consignarse. Así es, un voto nada más falta por consignarse. Mientras tanto, ya hasta el momento los resultados preliminares indican lo siguiente. No, ya tenemos la oficialización. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 108 votos afirmativos, 23 votos negativos, un voto en blanco, 4 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la resolución que dispone la comparecencia de la ministra de Agricultura y Ganadería, ingeniera Tangey Vera Mendoza, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Señor secretario, retomamos el punto suspendido. Vamos nuevamente a insistir en la votación de 136 asambleístas presentes. Hubo 100